Bueno, buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, buen viernes por la tarde. Bueno, invitado de honor acá en Psicopatía Sin Rodeos. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, un placer estar con vos. Bu- Y tu gente, Bueno, ¿no? Acá sí, sí, estamos. sí, gente, sí, también gente que te sigue a vos y bueno, se empieza a unir también a este vivo. Bueno, yo se los presento, el doctor Hugo Marietán, para quien no lo conoce, es médico psiquiatra, egresado de la UBA, y él es experto, no especialista, experto en psicopatía, ¿sí? Bueno, y el día de hoy vamos a estar hablando de la relación, que es así, muy estrecha, entre lo que es la psicopatía y el poder, y de la mano de esto, la psicopatía en el ámbito laboral y la figura del jefe psicópata, ¿verdad, Hugo? Perfecto, muy bien. Hasta ahora Bueno, vamos bien. arrancamos, vamos bien. Bueno, la primera pregunta, Hugo, es bien, yendo al tema. Contanos, ¿por qué el psicópata y el poder van tan estrechamente de la mano? ¿Y cómo se ve esto reflejado en los distintos estratos del poder, teniendo en cuenta que el poder tiene capas, ¿no? Una de las esencias de la psicopatía en sí es justamente el poder, ¿sí? Es decir, por eso el psicópata está siempre detrás del poder, ¿sí? El poder es la capacidad, ¿no es cierto?, de realizar acciones y que los otros puedan seguir, ¿no es cierto?, sus sugerencias, sus indicaciones. El poder en esencia es doblegar la voluntad del otro, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren el poder? El psicópata quiere el poder porque como tiene necesidades especiales, que por supuesto están apartadas de las necesidades comunes, o son una amplia exageración de las necesidades comunes, entonces debe lograr, ¿no es cierto?, que los demás lo sigan para cumplir estas necesidades especiales, ¿sí? A mayor poder, más capacidad tiene el psicópata de satisfacer sus necesidades especiales, ¿no? Que pueden ser de Exacto. cualquier naturaleza, como ya sabemos, seguramente vos ya lo habrás adelantado en otros videos, Ujú. este, la necesidad de matar, necesidad de poseer sexualmente y con cierta violencia a las mujeres, y necesidad de sentirse, ¿no es cierto?, que es un hombre que es seguido y admirado por los otros, pero no en el sentido del narcisista, que mucha gente confunde, y Sí, lamentablemente, narcisismo con psicopatía, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Así que, exacto. en ese sentido, ¿qué mejor lugar para un psicópata que la política? O sea, el sistema de la comunidad que se organiza de tal forma de dirigir sus jefes y de esa manera otorgarle una licencia por X determinado tiempo en el caso de la democracia, o como sucedía en Roma, de manera vitalicia, ¿no es cierto?, el mando. ¿M? El poder implica mando. El mando, ¿no es cierto?, de ciertas situaciones que implicaban a todos, ¿sí? ¿Mm? Bueno, ese es Exacto. el poder. Claro, justamente decías qué mejor ámbito que la política para que esté presente la figura del psicópata, ¿no? Bueno, de la mano de esto yo te quería preguntar, ¿en qué ámbitos suelen acomodarse, sí, bien cómodos, y hacer nido los psicópatas? Bueno, en todos los ámbitos donde exista la posibilidad de aglutinar gentes y que esa gente, ¿no?, siga sus ideas, sus sugerencias o sus órdenes, ¿sí? Y entonces puede ser en la política misma. Ahora mismo, en este momento en Argentina estamos viviendo, ¿no?, una situación histórica de rever el pasado y ver que aparecen estos señores psicópatas cuando antes tenía una imagen, ¿no es cierto?, de gente benévola, vamos a decir, ¿sí? Y de pronto Sí, aparecen sin máscara y es una situación muy fea verlos tal cual son, ¿sí? Bueno, y esa es otra característica tanto del político como
del psicópata, El que es la servifronte. imagen, servir fronte, y además la capacidad de engañar, de mentir. Son profesionales de la mentira. ¿No? Entonces, todas esas características que tiene el psicópata las puede desarrollar con cierta amplitud, ¿no es cierto?, en el terreno de la política, en el terreno de ser jefe de un club de fútbol, ponerle, de una comunidad religiosa, evangelistas, curas y todo este tipo de cosas, y de cualquier lugar, dependiendo de la capacidad que tenga de vincular y asociar gente, ¿no? Y si no puede, se va estrechando su acción de poder y finalmente termina en el lugar donde pueda ejercer ese poder extraño, que es, por ejemplo, en la familia, ¿no? Y ahí entramos en el tema del psicópata cotidiano. El jefe en Claro, el en el trabajo. ámbito intrafamiliar, claro, en el ámbito intrafamiliar, cómo logran abusivamente, digamos, conseguir ese poder y después, bueno, que nadie se lo saca, ¿no? Ese es otro tema. Una vez que está encaramado, bueno, tenemos acá nosotros muchos ejemplos políticos de gente que le cuesta enormemente dejar el poder una vez que han conseguido estar en la cima, ¿no? Entonces viene el Exacto. tema de las elecciones, el tema de las componendas, el tema de está bien, yo no puedo ser reelegida, pero meto un sustituto y lo manejo. O sea, les cuesta enormemente dejar el poder por varias razones. Primero porque está en armonía con sus necesidades especiales. Y en segundo lugar porque cuando están en el poder no pueden dejar de ser psicópatas. Entonces generan un quantum de maldad, de situaciones muy negativas que tratan de tapar a través de los secuaces, ¿no? Que cuando Exacto. hace actividades muy negativas, ¿no es cierto?, tratan de tapar y controlar la prensa y todas esas cosas. Cuando caen, son pasibles, ¿no es cierto?, de ser denunciados, etcétera, etcétera. Entonces, ellos saben eso y entonces no quieren dejar el poder, ¿no? Porque con el poder más o menos Bien. controla a todas las personas y estos secuaces que activamente lo cubren, ¿no? Son cómplices. Claro, y que trabajan para él. Siempre el psicópata trabaja para sí mismo y hace que los demás trabajen para sus fines. Eso es el poder. Eso es el poder. Te quería preguntar, Hugo, ¿qué ocurre cuando un psicópata, va un poco de la mano con lo que venís diciendo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando un psicópata ve amenazado su puesto de poder? ¿Qué es capaz de hacer para permanecer en el poder y dicho sea de paso, para seguir escalando, ¿no? Si le es posible. De, de todas las acciones, donde cero sería lo más bondadoso de las acciones y 100 lo más maligno de las acciones, está cerca del 100. Puede Mm, hacer cualquier cosa, pero no es un estúpido, no es un tonto. Él sabe que si hace una acción demasiado negativa, lo pueden bajar del poder, ¿sí? Por eso hace dos cosas. Genera acciones psicopáticas, pero primero trata de cubrir todos los elementos para que no caer en el reproche de la justicia sobre lo que está haciendo, ¿sí? ¿Mm? Y segundo, ¿no es cierto?, armarse de un equipo de cómplices, que son todos funcionarios, todo ese tipo de cosas que enseguida, ¿no es cierto?, lo van cubriendo o van dilatando o van asustando a los otros para que no hagan denuncia y todo ese tipo de cosas. ujú, perfecto. Y si puede seguir escalando, el psicópata, el fin justifica los medios, si tienen que pisar cabezas, pisan cabezas, ellos van a por el Ah, poder, cuanto por más eso te poder digo que mejor. está cerca de 100, o sea que pueden hacer cualquier actividad que ellos piensen que eso va a eliminar la amenaza de sacar el poder o que se haga un juicio político o en el caso de esta gente o cualquier cosa, ¿no? Es decir, y pueden llegar a matar a su adversario, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, cualquier cosa es cualquier cosa. Y esto que vos siempre mencionás del tema de la armonía que existe entre el accionar psicopático, claramente negativo para la persona que lo padece o para la sociedad misma, la armonía que existe entre el accionar psicopático y la lógica del psicópata. Hay una armonía para él
o para ella es lo que se tenía que hacer eso, es lo que había que hacer y se hizo, y punto. Exactamente. Esa armonía, como muy bien decís, entre la acción, la lógica y el afecto del psicópata, que es plano con respecto a los demás, es intenso para él, pero es plano para los demás, o sea, a tal punto que los considera como cosa, como objetos a su servicio. Esa armonía entre esos tres elementos hace que el psicópata carezca de sentido de responsabilidad y sentido de culpa. La culpa es una relación entre uno y la acción negativa que hizo. Es muy personal la culpa, no puede transferirse una culpa. En cambio, la responsabilidad es la mirada del otro que se da cuenta o toma conciencia del accionar negativo del psicópata. ¿No? Y esa responsabilidad es del psicópata con los otros. ¿Sí? Y ahí está ese elemento. Pero como el psicópata tiene esa armonía entre la acción, la lógica de él, la lógica muy particular del psicópata, entonces no siente ni culpa ni responsabilidad. Y trata siempre de endilgarle, meterle la responsabilidad a los otros, ¿sí? Yo no soy culpable de nada, los otros son culpables, ¿sí? Y eso Sí, de lo los que otros, ¿no es cierto? llamamos defensa aloplástica, ¿no? Claro, La a los defensa otros. aloplástica. A los otros, claro. Exactamente. Bueno, ya sabiendo todos, ¿no? Que el dinero constituye per se un instrumento de poder para cualquier persona, incluso para las personas comunes, te consulto, Hugo, ¿cómo utiliza el psicópata el dinero como instrumento de poder desde su psicopatía? Estamos en un sistema capitalista, ¿sí? Ujú. En el capitalismo el dios es el dinero, ¿sí? El máximo valor para un sistema capitalista es el dinero. Eso no escapa, ¿no es cierto?, a ningún psicópata. A más dinero, ¿no? Más poder, ¿sí? A más poder, más posibilidad de satisfacer sus necesidades especiales, ¿sí? Entonces es muy ambicioso, ¿no? De conseguir dinero. Así, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, ¿sí? Pero a su vez vamos todo otra vez, porque es importantísimo este otro concepto, que no es un tipo arrebatado, impulsivo y que se larga a la acción de robar, así, a cara descubierta, saltar un banco. No, no, no. Es un tipo muy cuidadoso, pero persistente, y hasta conseguir nosotros una caja, vamos a decir, como dicen los políticos, y de ahí empezar a generar dinero. Y con ese dinero soborna, por eso es importante para el dinero. Sobornan a los demás, le pagan a los sicarios, ¿no? Le pagan a los mercenarios, le pagan a los obsecuentes para que sigan en ese circuito de obsecuencia. Claro que es importante el poder. ¿Qué opinión? Y este uso y abuso que hacen del dinero no solamente se da en el estrato más alto del poder, sino que se da también, insisto, ¿no? En los estratos que están más por debajo, ¿sí? Hasta llegar al círculo más pequeño que puede ser lo intrafamiliar. ¿De qué manera utiliza el dinero el psicópata en el ámbito intrafamiliar, por ejemplo? Nos tiramos de cabeza a lo intrafamiliar. Bueno, el intrafamiliar Pero es de ahora ya pasamos al jefe psicópata, ¿eh? pero para Pero, que ya que hiciste la contanos, pregunta, contanos. lamentablemente tengo que contestar. Sí, por Este, supuesto. el tema es que en el ambiente familiar, la forma que tiene el psicópata, ¿no? de manejar el dinero es justamente, primero, si la complementaria, vamos a poner la complementaria que convive con el psicópata, ¿no? Tiene capacidad de trabajo, la hace trabajar, ¿no? Y aprovecha ese dinero. Si el que genera dinero es él porque tiene empresas, porque tiene, ¿no? Entonces toma ese dinero y hace que la complementaria, ¿no es cierto?, le pida el dinero. ¿M? Porque ese es otro elemento de sumisión, ¿no? Si vos tenés que pedir dinero para vivir, para pagar las cosas a tus hijos, todas esas cosas, y entonces él siempre va a regatear un poco para que vos supliques, ¿no? Esos son todos elementos de sumisión y de dominio de Exacto. tu cabeza.
Sí, 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 y de humillación y demás. Es oportuno aclarar, Hugo, porque psicópata puede ser mujer o puede ser hombre, lo aclaramos por la duda, por las dos, porque hablamos en masculino, pero nunca falta quien dice, pero que siempre se está hablando de que el psicópata, como si fuesen hombres únicamente. Aclaramos que se habla en masculino, pero hay igual proporción de hombres que de mujeres psicópatas, ¿verdad? Tal cual. De hecho, Bueno, ya de hecho, hemos tenido políticos varones psicópatas y mujeres psicópatas hemos tenido también, o sea que se ve ostensiblemente que están las dos proporciones. exactamente. Bueno, Hugo, ya adentrándonos en el mundo de lo laboral y en la temática del jefe psicópata, te consulto, ¿por qué el psicópata piensa, sí, da por sentado, que todos sus subordinados le deben una lealtad incondicional, le deben obediencia ciega, pleitesía, y que siempre, no importa lo que sea que tengan que hacer, tienen que trabajar para él o para ella? Jefe, psicópata, mujer, hombre, coordinadora, coordinador de grupo, líder en el ámbito laboral. Bien, primero porque está colocado en el puesto de jefe. Segundo porque él siempre cree que tiene razón. Tercero porque considera a los otros como inferiores, ¿sí? Como cosas y como tontos que están dando vuelta ahí. Y cuarto, ¿no es cierto? Porque él necesita que el poder sea ostensible, o sea, que sepan que el jefe es él, ¿sí? Y cuarto, ¿no es cierto? Manipula a la gente con el miedo o con el soborno. Es decir, si vos haces caso y me seguís, tenés aumento. Si vos no me seguís, te echo, te hago echar, o te hago la vida imposible, ¿no? Acá he tenido muchas Mm, personas que han tenido jefes psicópatas y que por razones de empresa no se los podía echar a estos hombres, entonces le hacía la vida imposible, ¿sí? Y después que el psicópata, como muy bien sabés, es una persona que siempre tiende a dividir. Está en una oficina, divide. Está en una empresa, Debe reinar. divide. Está en la familia, divide. Porque el viejo dicho que dice divide y reinarás, él lo aplica constantemente. O sea que todas esas características hacen nosotros que aquellos que me siguen van a ser levemente felices. Aquellos que no me siguen van a ser absolutamente desgraciados, ¿no? O Sí, sí, sea que sí, siempre trae estas cosas, ¿no? claro. Quien no se doblega, ¿no? Ante el poder del psicópata, porque ellos persuaden, tratan de persuadir. Si no pueden persuadir, bueno, van a la coerción, a la coacción. Bueno, quien no se doblegue ante el poder del psicópata tiene consecuencias sumamente negativas, ¿verdad? Sí, bueno, acá al punto, ¿no es cierto?, que muchas veces he dado el consejo, cuando el jefe psicópata lo tenía en la mira y le hacía pasar una vida miserable de tensión, que se vayan de la empresa. ¿Mm? A pesar que es absolutamente injusto, porque no era mal empleado, pero yo le dije, por su salud mental, váyase de ahí. ¿No? Exactamente. Hugo, ¿cómo puede una persona darse cuenta que está trabajando, ¿sí? En su lugar de trabajo, en su ámbito laboral, que está frente a un jefe psicópata o un coordinador, una coordinadora de grupo psicópata? ¿Qué características medulares tiene un jefe psicópata? No, no lo distingue, ¿no? Mm, Justamente ahí está la habilidad del psicópata de disfrazarse de persona común, de jefe común y todas esas cosas. Por eso el jefe psicópata no es estridente, no es un jefe que va a estar a los gritos, estamos hablando de oficina y todo ese tipo de cosas. Va a estar a los gritos, carajeando a todo el mundo. No, no, es un tipo que maneja políticamente incluso los estamentos laborales. O sea, él, por ejemplo, trata nosotros de que si hay que hacer una acción negativa, lo haga un esbirro de él, un secuaz de él dentro de la oficina, de la empresa, lo que sea, ¿sí? el Si tiene trabajo que sucio. el trabajo suyo, que lo haga otro.
si tiene que retar, para eso usan, ¿no es cierto?, el capataz, el encargado, todo ese tipo de gente, ¿no es cierto?, que los usan para el trabajo suyo y ellos quedan a veces como el que los puede ayudar. O sea, las directivas de presión, ¿no es cierto?, de maltrato vienen de él, ¿sí? Pero él como no las hace, él manda un secuaz que haga ese tipo de cosas, ¿no? Acoso, prepotencia, despido, no despido, suspensión y todo ese tipo de cosas, ¿no? A tal punto que a veces el empleado, ¿no es cierto?, pide por favor hablar con el jefe, que es difícil hablar con el jefe, ¿eh? Es otro elemento más, el tipo sabe cómo hacerlo. Y entonces, cuando está habla con el jefe, le pide por favor que lo ayude porque hay una persona que lo está agrediendo, ¿eh? Así que es Sí, sí, sí. muy Todo muy interesante, siniestro ¿sí? y sí, Cómo mucho logran cinismo. saturar su psicopatía a tal punto que lo ven como si... porque esto lo he vivido personalmente en muchos casos, que yo he trabajado en empresas y en esas cosas, que esta gente totalmente torturada psicológicamente, venía y me decía, si yo pudiera llegar al jefe y él se enterara de esto, lo pondría en su lugar este tipo que me está acosando, ¿no? Y el otro era el que daba la serie. Pero la gente no lo puede ver, ¿eh? Pues esa es parte Claro. también de la habilidad del jefe, ¿no? Acá alguien comentaba, ¿no? Esto de que el psicópata hace hacer, esta habilidad que tienen de hacer Tal cual. actos negativos. Hugo, de la mano de esto, hay una pregunta que muchas personas o algunas personas suelen hacerse frente a la temática del jefe psicópata, del líder psicopático en el ámbito laboral, es si todo jefe o si todo coordinador o líder dentro del ámbito laboral es necesariamente siempre un psicópata, o si hay líderes que son naturales. No, para nada. Justamente los psicópatas, tanto en cualquier terreno, ¿eh? Laboral, político, religioso, de clubes, ¿no? La mayoría son líderes comunes, ¿sí? Son líderes comunes y líderes que, que la gente les otorga el poder porque ven esas características de que pueden dar soluciones, pueden manejar bien, son equitativos y todo ese tipo de cosas. Es una minoría la psicopatía, ¿eh? Es más o menos el 3% de la población general. Y entonces, mm, por ejemplo, hay líderes comunes que se manifiestan en situaciones de crisis en la empresa o en la acción. Yo recuerdo siempre el caso de una señora que estaba en Chile, en Argentina, había ido a vacacionar en Chile con un grupo así de gente que no relacionada, pero bueno, iban todos en ese mismo tour. Y de pronto le agarró el famoso terremoto de los últimos tiempos en Chile, donde parece que fue intensísimo y que se venía abajo todo, ¿no? Y en ese Sí, momento, que era una mujer, ¿no? Esta mujer, tomó el mando. Dice, yo sentí que tenía que hacer eso porque nadie, estaban todos paralizados, ojo con esto. Estaban todos paralizados y no sabían qué hacer, entonces yo dije, bueno, a ver, pónganse en fila y salgan, salgan de la casa porque esto se puede derrumbar. Vamos hacia afuera, ¿sí? Y bueno, ella fue organizando todo así, en esa situación de crisis, cuando ella por lo general tenía capacidad de jefa, pero en la oficina, esas cosas, pero en ese sentido, ella expresó su liderazgo y la gente le hizo caso, ¿eh? Son las dos cosas, ¿no? La gente que te da el fue poder. algo espontáneo, claro, fue espontáneo y claramente un liderazgo de tipo natural, como vos bien decís, la gente que adhería al accionar de ella en ese momento tan crítico. Sí, y esto es algo absolutamente natural, es una relación entre la gente y el líder, ¿sí? Otra cosa personal que te voy a contar, yo hice el servicio militar, ¿no? Ujú. En Bariloche. Y fuimos de acá, nos llevaron a patada de acá, fuimos a Bariloche, 50, 60 soldados, ¿no? Y otros 50 o 60 soldados venían, ¿no? Del valle de Río Negro, o sea, que era de esa zona del sur, ¿sí? Nosotros pasamos un mes, así, una cosa así, estábamos todos desperdigados. Nosotros acá, los de Buenos Aires, los de Capital y todas esas cosas, somos bastante individualistas y estamos todos desperdigados. Pero fue una cosa muy notable que ellos
la gente del sur al mes tenían un líder, que no lo conocían, ¿eh? No sabían quién había sido antes, nada, pero apareció un tipo y lo seguían a él, y eso se dio durante todo el año que hicimos selección militar. Un líder natural, ¿no? ¿Mm? Claro, Es, claro, sí, sí. pero había respeto, el tipo decía hay que hacer esto y lo hacían, maravilloso, pues. El líder natural, Acá el puede, natural sí, discúlpame, acá digo, podemos marcar una diferencia entre el líder natural y el líder psicopático. El líder natural genera un respeto natural, respeto. ¿sí? Una adhesión natural. En cambio, el jefe psicópata o el líder psicópata lo que genera es miedo, ¿verdad? Sí. Porque el líder natural genera un poder genuino, genuino. La gente Mm. se siente con ganas de seguirlo, ¿sí? Y él, ¿no es cierto? Interesante esto también. Él se sentía con ganas de proteger a las personas. De hecho, él pasó un montón de tiempo preso en el calabozo por luchar por esta gente para que tener algunas cosas, había en todos lados hay algunas exageraciones de poder, ¿no? Emanada de otros. Y en cambio el psicópata usa el miedo, la manipulación, el soborno, ¿sí? Son todas cosas, digamos, desde el punto de vista de la comunidad, negativas, ¿sí? Pero que Negativo. bien hecho, bien hecho, ¿no es cierto? La gente lo sigue por temor, ¿no? ¿Mm? Como decimos, si te amenazan de que te van a echar si no haces lo que hay que hacer, bueno, Bien, bien, Hugo. Bueno, cabe preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que obviamente son negativas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que sufre una persona que se ve afectada por el maltrato, la violencia y la tortura, ¿no? De un jefe psicópata, de un coordinador, una coordinadora psicópata en el trabajo? lo primero que le pasa a la persona afectada por un psicópata es que pierde la libertad interior, primero. Se siente que él no es ya el que se dirige a sí mismo o el que dirige sus cosas en el trabajo, lo que sea, sino que hay otro que lo está dirigiendo, ¿sí? Y segundo, que pierde también la paz interior, ¿no? Porque el miedo, el soborno, la injusticia, ¿no es cierto?, que observa que, bueno, aquella persona, ¿no es cierto?, que no tiene los méritos o para empardarlo a él, está subiendo y él no, y pasa el tiempo, no, bueno, la injusticia, el soborno, la presión, ¿no? Y la amenaza constante, entonces genera una tensión. Acordate que el psicópata siempre genera tensión, ¿sí? Genera una Siempre, la tensión. atención en el ambiente, sí, infaltable. En cambio, en el jefe natural, ¿no es cierto? Lo que hay es un poco de seguimiento, el jefe se hace seguir, pero siempre está una armonía entre la lógica del mandado y la lógica del jefe. Hay una armonía, ¿no? El otro lo sigue porque sabe que es correcto seguirlo al jefe natural. En cambio, con el jefe psicópata siempre hay un resquicio de que hay algo que no cierra, y esa es la palabra que me han dicho tanta gente. No sé, yo vi que ya en la relación personal, en la relación de jefe, en la relación política, hay algo que no cierra, ¿sí? Como hay algo que no es natural, que hay un toque artificial en esa situación. Sí, 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 ciertamente. Y a todo esto, Hugo, ¿qué rol juegan los compañeros de trabajo de esta persona afectada por un jefe psicópata? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué suelen hacer? ¿Qué suele pasar? ¿Ellos ven este hostigamiento, esta tortura, este maltrato? ¿Hacen como que no lo ven? Y si lo ven, ¿qué No, hacen o qué no eh, hacen? ¿Qué suele pasar? no somos iguales, ¿sí? No somos iguales, ¿sí? Otra premisa impresionante que hay que marcar y marcar y marcar. No somos iguales, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad. Las personas son muy inseguras y, entre comillas, necesitan, ¿no es cierto?, que lo guíen, ¿sí? Ya sea el jefe natural, un psicópata o una persona con mucho carácter, ¿no? O más carácter. Después están las personas, ¿no es cierto?, que
Son los comunes, que tienen su seguridad, sus cosas, pero saben adaptarse al medio. La palabra acá es de adaptación. La adaptación a un jefe psicópata se produce porque o me adapto o me echan, o pasa lo que está pasando ahora, que la estoy pasando re mal en el trabajo, en la familia, en todas esas cosas, ¿sí? Y segundo, ¿no es cierto? Este, que esto que te decía, que lo primero que pierde un afectado por un psicópata es la libertad, ¿sí? La Ujú. libertad interior y la paz interior, ¿sí? Y la paz Y entonces interior. eso te va minando y te vas haciendo sentir cada vez más sumiso, y es una situación espantosa, porque es como vos llevas una mochila que le van cargando cada vez más piedras, ¿no? Hasta convertirse eh, en un tipo absolutamente dominado. ¿Qué pasa con los otros? Los otros son, por eso, no es que este sea, aunque sea el más hostigado, los otros también sufren la presión. Y aparte, este hostigado, atención con esto también, para el trabajo y todas esas cosas, sirve de ejemplo para los demás. Mirá lo que le pasa a tal cual que por estar mal con el jefe, mira, lo tiene como un trapo de pizza y tiene una vida miserable. Yo no quiero pasar eso, entonces le hago caso, ¿entendés? Mm, Sirve como herramienta de claro, trabajo también eso. exactamente. Bien. Hugo, hay un artículo tuyo que fue publicado en la revista Newsweek el 18 de noviembre del año 2009, en el que haces referencia a esta temática del jefe psicópata, y vos hablás en ese artículo de usar la fría lógica. ¿Mm? Por lo tanto, yo me gustaría preguntarte, frente a un jefe psicópata, ¿cuáles son las opciones y cómo sería esto de usar la fría lógica? Muy bien, muy bien. Bueno, hay que recordar que el jefe psicópata en una empresa, por ejemplo, que te estás refiriendo mucho a ese tema, no está puesto ahí porque llegó por tiempo, por mérito, no, está puesto ahí porque le es útil a la empresa. ¿M? Esta Mm, gente que así que tienen esta cosificación de los demás es muy útil para ser jefe personal, por ejemplo, ¿sí? Y la empresa le sirve eso, ¿sí? Es útil para ser un jefe, ¿no es cierto?, que es el tipo que va a tomar decisiones de bajar sueldo, de echar gente y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con ese aspecto, porque uno cree, otra vez caemos en la paradoja que dije antes, ¿no? El tipo hace sus maldades por él o por los otros, y al final nosotros la gente piensa que el que los puede salvar es el mismo psicópata, ¿sí? Y lo mismo caemos en este asunto, que el trabajo suyo lo está haciendo el psicópata, y uno cree, ¿no es cierto?, que si se habla con el jefe del jefe del jefe allá arriba, ¿no? Allá arriba, entonces, ¿no es cierto?, lo van a escuchar. Y eso hace que el sometido tenga, eh, use mayor tiempo y al final se va desgastando y nadie lo acompaña, ¿eh? Ojo, nadie lo acompaña porque todos tienen miedo y al final, bueno, o te vas viejo o sufrís, ¿sí? Pero Y la es salud muy, es mental ante todo, hay que priorizar la salud mental. no, no solamente eso, no es solamente la salud mental. En la salud mental, ¿no es cierto? Y como genera tensión, es un desgaste emocional muy importante. Muchas veces Mm. terminan infartados, Y con cáncer, o físico, enfermedades. claro. Claro. Por eso Sí, sí, sí. este fenómeno, ¿no es cierto?, es tan importante que se difunda de todas las maneras posibles, ¿no? Es muy, muy importante. Y ese artículo al que vos te referís, el famoso artículo del 2009, digo famoso porque a través de ese artículo que sale en La Nación y en otros lugares, me llamaban de todos los lugares de Latinoamérica, de España, de todas partes. Y lo hizo Laura Di Marco, me acuerdo, en el 2009, en enero o febrero de 2009. Y ahí sí 18 se de habló, noviembre. claro, Ah, 18 de noviembre sí, se publica. Se publica. ahí se hablaba de todas estas cosas del político, del jefe psicópata y todas esas cosas. Sí, muy buen artículo. Bien.
Hugo, ¿qué se hace frente a la campaña de difamación psicopática? Porque convengamos que todo psicópata es un gran calumniador y difamador. ¿Sí? Esto creo que los que tienen conocimiento en la temática de psicopatía no lo pueden negar, ¿sí? Es difamador, calumniador. ¿Qué se hace cuando un psicópata eh, empieza a desplegar una campaña de difamación contra tu persona? ¿Sí? Bueno, ya que Bueno, estamos hablando del ámbito laboral, puede ser dentro del ámbito laboral, puede ser el no, jefe, puede ser un compañero, o por fuera del ámbito laboral, ¿sí? no puede, no importa eso. Bueno, ujú. La difamación, ¿sí? Está relacionada porque el psicópata sabe, como cualquiera sabe, que la imagen de una persona en el ámbito personal de la familia y en el ámbito laboral y en la comunidad es muy importante, ¿sí? Es un valor. Tener una buena imagen es un valor, ¿sí? Y eso es reconocido por los vecinos. Cuando más chico es la comunidad, ¿no es cierto?, más se conocen y ese es un valor más importante, ¿sí? La imagen, el saber que esta es una buena persona. Como eso lo sabe el psicópata, ¿qué hace? Trata de arruinarle esa imagen, ¿sí? Sobre todo en el caso de las complementarias que se van y lo dejan al psicópata. Entonces el psicópata dice, bueno, vas a tener una vida, te voy a hacer la vida a cuadritos, ¿sí? Y empieza a difamarla, pero en todos, con los familiares, con la comunidad de cualquier tipo, con el trabajo, con todas partes, para que, y con la difamación ellos se insultan de cualquier manera, en los juicios, cuando hacen los juicios y hacen los papelitos esos para el expediente, la complementaria mira eso y dice, por favor, ¿qué es esto? Jamás pasó esto, jamás pasó esto. Y el tipo insiste, 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 ¿no? Va creando una mala imagen, pero sabe que si le creas una mala imagen al otro, se debilita, puede abandonar la causa, ¿no? O simplemente, ¿no es cierto?, la destruís y termina enferma, ¿no? ¿Mm? De algo física o Exacto. psíquicamente. Sí, es una herramienta de trabajo y de castigo, ¿no? Del psicópata. Bien. ¿Qué consejo vos le darías a una persona que está sufriendo una campaña de difamación psicopática? Ah, use, que use una lógica fría. ¿Qué es eso? Que sepa que el que está emitiendo esas calumnias es un psicópata. Hay que saber eso. Pero no sabe que no equiparar a psicópata malo o enviado del diablo, todas esas estupideces que lo único que hacen es trabar la solución a las cosas, ¿no? Al saber que es un psicópata, ¿qué hace el psicópata? Cosas de psicópata. ¿Viste? Mirá qué razonamiento tan sencillo, pero muy difícil de implementarlo. Este, para eso es necesario usar la fría lógica. ¿Qué es la fría lógica? Es una lógica que no está contaminada con el exceso de emoción. ¿M? Ujú. Por ejemplo, si te calumnia el psicópata, vos te da una sensación de que me voy a vengar, y aparte es mentira lo que dice, es injusto. Entonces se te inunda la cabeza de emoción y ya no pensás bien, que es lo que quiere el psicópata. Que no tengas, porque la cabeza emocionada es una cabeza boba, no puede instrumentar nada ni hacer nada, o si hace cosas horribles y estúpidas, ¿no? Muy agresivas y ese tipo de cosas, ¿sí? Y después otra cosa que hay que entender, que al psicópata le gusta este juego, ¿no?, de los tribunales, por favor, ¿no? El psicópata Sí, disfruta del juego de los tribunales, porque él ahí tiene nuevas emociones para descargar adrenalina en los juzgados y para tratar de estúpidos no solamente al fiscal, al juez, sino también a su propio abogado, ¿no?, que muchas veces lo somete y lo obliga, ¿no es cierto?, a presentar papeles absolutamente ridículos, de esas cosas, ¿eh? Y para él es un juego ver cómo se desmorona, ¿no es cierto?, el rival de él, ya sea otro empresario, un obrero, lo que sea, o la esposa, lo que sea, frente a él que está impávido porque, bueno, él no tiene emocionalidad, ¿no? Entonces puede aguantar todas estas cosas. Nosotros no. Ir a un tribunal para nosotros es muy pesado. Entonces, sí, llegar aplicando a la una lógica instancia fría, judicial. un segundito, por favor. Sí, Aplicando sí, la sí, lógica fría,
entonces ella o él o el empleado o lo que sea puede decir, pará, estoy acá como adversario de un psicópata, entonces no puedo usar a ojo con esto, no puedes usar con un tipo distinto herramientas que se aplican para todos. ¿No? Herramientas comunes no sirven para el psicópata. El psicópata hay que hacer otra cosa, ¿sí? Bueno, eso también, sí, porque muchas veces la gente en su desesperación, afectado por psicópatas, hacen instrumentos que a cualquier persona común los afectaría, ¿no es cierto? Y al tipo no, entonces no sirve, no sirve, ¿no? Sí, llegar a una instancia judicial con un psicópata puede ser un verdadero infierno, porque tal como vos decís, ellos al no tener ningún tipo de emocionalidad prácticamente, salvo la ira y el entusiasmo, Es un juego. son chatísimos emocionalmente hablando, ellos no los atraviesa absolutamente nada, es más, disfrutan de toda la circunstancia y la otra persona damnificada queda hecho un trapo. Exactamente. Bien, No le da el corazón para aguantar tanta tensión claro. a la persona común. Y el psicópata es persistente, es terco y persistente, y cuando vos crees que ya está solucionado el tema judicial, aparece un papel más y vuelve todo a empezar. Y desde ahí pasan años, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, de la mano de la difamación sale el tema, por supuesto, de la mentira, que está presente todo el tiempo en la figura del psicópata. Me gustaría que por favor nos explicases, que vos lo explicás muy bien, qué diferencia existe entre la mentira de la persona común y la mentira del psicópata. Bueno, la mentira de la persona común, mienten, ¿no es cierto?, para zafar de una situación, porque no tienen otros recursos como para contrarrestar un argumento o una situación, no saben cómo explicarla, o bien entonces recurren a la mentira. ¿Mm? Pero para una persona experta, que puede ser un fiscal, un interrogador, y todas esas cosas, zafa fácilmente, ¿no? Porque lo aprieta, le va rodando, lo va rodeando con argumentos hasta que el otro se le acaban los argumentos y al final, ¿no es cierto?, reconoce esta mentira. Psicópata no, porque es un artista de la mentira, es un tipo que vive mintiendo de que es chiquito así. Vive mintiendo constantemente y, y viendo qué resultado tienen las mentiras sobre los otros niñitos, los otros pibitos, ¿no? Como que va practicando a lo largo de toda la vida, porque el psicópata nace psicópata, crece psicópata y muere psicópata, ¿no? No es que se va a formar por una situación negativa de su crianza y todas esas tonterías que en el psicópata no se aplica para nada. Entonces el tipo aprende, a la medida que va creciendo, va aprendiendo qué herramientas usar con estos tipos que son medio cabotes, tontos, y que él sí es grande y maravilloso, porque la egolatría del psicópata es grande, ¿no? Así que él va practicando durante toda su vida dos cosas. Primero el argumento y segundo la actuación de la mentira, ¿no? Mm. Porque eso es muy importante. No solamente hay que decir una mentira, sino que actuar la mentira. Y por otro lado, recordar la mentira, ¿sí? Si el que miente y tiene poca memoria, es fácil agarrarlo, bueno, ¿no? Se traba, se pisa, se contradice, ¿eh? En cambio, el psicópata no, tiene bien claro qué hizo y por qué lo hizo, entonces toda esa estructura de la mentira la mantiene y es muy difícil darse cuenta que están mintiendo. Claro, y acá también es clave en esto que decís, que la persona común al mentir se pisa, sí, se traba, se olvida. Bueno, esto No, va de la mano con que no repite hay igual un el displacer resultado. interno, como que hay un displacer interno en la persona común al mentir que no se da en el psicópata ese displacer interno. Para él No, es mucho más fácil, o para ella es mucho más fácil mentir tranquilamente porque no les genera ningún tipo de malestar el hecho de mentir. al contrario, le produce cierta satisfacción de la cosa, ¿no es cierto? El inepto se cree lo que le está diciendo. Pero tampoco el tipo se es un mentiroso porque hay mentirosos que mienten constantemente y son estúpidos, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? ¿Y por qué el psicópata miente y es muy cuidadoso con sus mentiras, ¿no?
él sabe, ¿no es cierto?, que una de las bases de estar en comunidad es la confianza. Y nadie le tiene confianza a un mentiroso, ¿no? Exacto, exactamente. Bien, Hugo, eh, por último, como para ir cerrando, hay algo que te quiero pedir que expliques porque vos lo explicás muy bien y creo que es un rasgo clave para identificar a los psicópatas, que es el tema de la desmesura. ¿Qué pasa con la psicopatía y la desmesura? ¿Por qué el psicópata es desmesurado? Y si nos podés dar algunos ejemplos que clarifiquen esta relación de la desmesura y la psicopatía. La mesura, la palabra mesura significa medida, ¿sí? Estar armonizado y no ser, no tener picos ni arriba ni abajo, ¿no? Si tiene picos sobre la medida de las acciones, ¿no es cierto? Caemos en una desmesura por exceso o por defecto, ¿sí? Como que, bueno, la desmesura está relacionada con esto que decíamos, la descalificación de los otros, que no se van a dar cuenta que está exagerando, y después, ¿no es cierto?, de la ambición, ¿no es cierto?, de conseguir satisfacer sus necesidades especiales. Y entonces, si uno ve, ¿no es cierto?, con detalle, se va a dar cuenta que en todas las acciones que realiza el psicópata no tiene la sintonía fina. Sintonía fina es estos movimientos, ¿no?, de acciones, sino para arriba o para abajo, ¿no es cierto?, sin ser Sí, exageradamente ni para arriba ni para abajo. Esa sintonía fina hace que los demás te comprendan lo que vos estás haciendo. Vos sos una persona común, estás hablando con una persona común y estás transmitiendo experiencias comunes y estás dando también que esas experiencias de acciones que tenés son medidas y ajustadas y consensuadas de acuerdo al medio, a la cultura, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el psicópata no, pero es muy sutil esto, porque ojo, no es ningún boludo el psicópata, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las relaciones de acercamiento del psicópata para tener una relación con una relación para hacer de la mujer hacer una presa, ¿sí? Por ejemplo, el varón común tarda un montón, ¿no es cierto?, en manifestar su deseo de tener una relación seria con una mujer, ¿sí? Le cuesta, porque tiene un ujú, poquito de miedo, ¿no? En cambio, el psicópata, como no tiene miedo, le importan tres pepinos, todas esas cosas, enseguida, ¿no es cierto?, te quiero, te amo, a los 6 meses quiere ir a vivir con ella, ¿no? Y al año ya tienes un hijo, ¿viste? Con él. Es todo a toda velocidad. Esa todo es desmesurado. Sí. esa es la desmesura, ¿no? Y eso también, ¿no es cierto?, para el riesgo. Por lo general, la persona común es muy cuidadosa de acciones que pueden implicar un riesgo para él o para los otros. Por ejemplo, el manejo. Hay situaciones de estos psicópatas que manejan a toda velocidad, este, poniéndose en riesgo ellos, ¿no?, y los otros, ¿sí? Eso tampoco a los otros no les importa, pero eso también es desmesura. Pero ocurre, ¿no es cierto?, en determinados casos. No es que sea un tipo exagerado. Vamos de nuevo. No es un tonto y el tipo sabe que tiene que mantener él una imagen frente a los demás, ¿no? Después, en, en las acciones políticas, bueno, ya vimos un montón de casos en nuestro país de desmesura, ¿no? Con respecto a cómo elegir un candidato, qué soportar, qué no soportar, qué ideas dar y qué ideas no dar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que acá nosotros estamos acostumbrados a ver la desmesura que ¿qué pasa con la desmesura? Llama la atención, ¿sí? Llama la atención porque esa acción, ¿no es cierto?, está demasiado en exagerado o demasiado baja y llama la atención. Pero mm, nosotros, en tanto masa, ¿no?, de gente, tenemos un nivel de tolerancia muy alto. Y sobre todo nosotros que vivimos castigados por los psicópatas políticos de hace muchos, muchos años, ¿sí? Y ya hay una cierta tolerancia de manada, vamos a decir, tolerancia de manada, que aguanta todas esas desmesuras y esas cosas y lo vemos como rasgos, bueno, un poco exagerados, pero
ya va a pasar, ¿no? Sí, acá me preguntan si la desmesura se puede ver en lo económico. Se ve, sí, si uno realmente se pone a analizar a un psicópata, la desmesura está presente siempre, ya sea para arriba o para abajo, como decís vos, pero la desmesura siempre está. Pero acá inmediatamente tenemos que aclarar esto. Primero hay que saber que es un psicópata. Y Primero hay que saber justamente, que es un psicópata, si no, por supuesto. si no sabes que es un psicópata, lo ves, bueno, es así, tiene su forma de ser esa. No, no, es un buen tipo. ¿Te acordás cuando ayudó a fulano? Muchas veces el psicópata ayuda, ¿eh? Ojo. Pero Es muy ayudador, sí, sí, se ha ayudado. Bueno, entonces, como él lo ve, ¿no? Este, como una inversión. Es decir, yo te ayudo hoy, pero esto me lo vas a devolver vos en algún momento, porque yo te voy a pedir un favor, ¿no? Hay una película maravillosa de todas estas cosas, se llama El Padrino Uno, donde se está bien, yo te mm, hago un favor, pero después en algún momento te voy a pedir un favor a vos, ¿eh? O sea, que el tema de ayudar es una inversión que hace el psicópata. Y por otro lado, colabora en la imagen de buen tipo y todas esas cosas. Y a veces me dicen acá los hijos, ¿no? Me dicen, en casa es una desgraciado, dice, pero afuera lo quieren todos, lo quieren todos. exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Hugo, contanos cuáles son tus libros, cómo los puede adquirir la gente. Acá están interesados en saber cómo Mercado adquirir Libre. tus Bueno, libros, me han preguntado. el tema de hoy está en este libro que se llama El jefe psicópata. Ujú, Mercado Libre. Después el caso de la ok, complementaria, puede haber El complementario y su psicópata, que es uno de los primeros libros. Después Mujeres ancladas en psicópatas, todo eso en Mercado Libre lo consigo. Y luego hay perfecto. para los más especialistas, los que se quieren especializar más, un curso sobre psicopatía que tiene ya muchos años, este libro es muy bueno. Y con eso ya se manejan, ¿no? Y sobre todo ahí está el descriptor de rasgos psicopáticos, que si uno sospecha de que está bajo el influjo de un psicópata, con ese descriptor le ayuda bastante a aproximarse, ¿no? Usando Perfecto. la fría lógica, porque si Usando le tenés la fría bronca, lógica, porque si, sí, si le tenés sí, bronca, saber psicópata, sí o sí. sí. Aparte, el descriptor lo que ayuda precisamente es a describir los hechos, porque el psicópata se lo ve en los hechos y en las acciones, no tanto en lo que dice. Y no es un enfermo, por favor, ¿no? El psicópata no En es ese un momento lo enfermo, han no es un preguntado, sí lo han preguntado trastornado, en el chat, sí, no es un enfermo, no es un trastornado, es un ser distinto. es un ser Psíquicamente, distinto. psíquicamente es un distinto psíquico, no es un distinto morfológico, porque no hay nada en la morfología que lo distinga de los demás, pero sí psíquicamente es un distinto psíquico. Sí, es una persona que distingue el bien del mal, o sea, no tienen alteración del juicio, no es una patología, es una forma de ser en el mundo distinta, un tipo de personalidad. Por lo tanto, ellos son conscientes absolutamente del mal que hacen al resto de la humanidad. Esto es así, no es que se dice, no, estaba confundido, es una persona frustrada, tuvo una Esas infancia son adversa, con por carencias. favor, Sí, por favor, no digas esas cosas porque la gente puede asociar. No, son tonterías de gente que no conoce el tema. claro. ¿Mm? Sí, sí, por eso estamos acá para psicoeducar en la temática y que no haya más confusiones. Tratar de que haya cada vez menos confusión, ¿sí? Bueno, doctor Hugo Marietán, muchísimas gracias por haber participado acá de esta charla, de esta entrevista. La gente está muy contenta. Gracias a todos por haber participado, por haberse unido. Fueron haciendo preguntas. Hemos tratado, bueno, de desarrollar la mayor cantidad de temas posibles en lo que el tiempo tiránico de Instagram permite, que es, bueno, 1 hora como máximo. Así Bueno, que, me Hugo, gustaría que digas dónde va a estar este video una vez bien. Este no me video, digas. ahora terminamos la entrevista, Hugo, y va a quedar fijo en el feed de Instagram de Psicopatía Sin Rodeos, va a quedar ya ahí fijo, y después el martes de la semana que viene se sube a la plataforma de mi canal de YouTube, que es Psicopatía Sin Rodeos. Ahí va a estar la entrevista con el doctor Hugo Marietán también. Bueno, muchas gracias, Natalia. No, por favor, a vos, Hugo. Hasta luego. Gracias a todos.